Hola, ¿qué tal mis amados? Soy el pastor Gabriel Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia, aquí en Coyitlán. Es para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Espero que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas. Y entonces, comenzamos. Es muy importante el tema que quiero compartir en esta ocasión con ustedes y lleva por título Hijos de Buena Familia. La familia. Qué importante es este tema, el tema de la familia. Desde el principio de la creación, desde el principio de la humanidad, han sido las familias lo más importante. En todas las edades, en todos los países, qué importancia tiene el permanecer, el ser de cierta familia o de parte de una familia. Y entonces, ser hijo de buena familia representa que es un abolengo, es un apellido, es una casta en algunos países. Entonces, quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, versículo 16. Me gustaría que usted pudiese buscar ahí en su Biblia este pasaje para que usted lo analice juntamente conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué promesa tan preciosa. Quiere decir que a través de Jesucristo, usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos solos. Ahora en el Espíritu somos miembros de la familia de Dios. Vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento y por qué creemos y por qué dice la palabra de Dios que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Bueno, a lo mejor usted en alguna ocasión leyó Juan capítulo 3, donde habla acerca del nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que en una ocasión estaba el Señor Jesucristo en el terrado en una casa y entonces llegó a buscarlo Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Cuando Jesús lo vio, le dijo: si quieres entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer. Entonces Nicodemo pues se espantó, ¿verdad? Y dijo: pero ¿cómo es posible? Si yo soy viejo, ¿a poco voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y Jesucristo le dijo: no te maravilles, no te asombres de esto, porque es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos nacimientos: el nacimiento físico, natural, que tenemos todos de nuestra madre, y el nacimiento espiritual. Entonces tú y yo tenemos dos nacimientos: el nacimiento número 1, que es el de nuestra madre, el físico, y el nacimiento número 2, que es cuando naces del espíritu. Bueno, ¿y cómo sucede eso? Nicodemo le preguntó a Jesucristo: ¿qué es lo que tengo que hacer para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: bueno, tú eres maestro y no sabes esto. Si te estoy diciendo las cosas terrenales y no las estás creyendo, si te digo las cosas del cielo, tampoco las vas a creer. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Que Nicodemo tenía que creer en sus palabras, porque dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Jesucristo tiene el nuevo nacimiento, tiene la vida eterna. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. Busque por favor ahí en su Biblia y quiero que lea conmigo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer Juan capítulo 1 del 11 hasta el 13. Dice: a los suyos vino, Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Jesucristo llegó a los suyos, pero ellos no lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Pero la palabra de Dios dice, pero a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. De esa forma es como nosotros, ahora siendo hijos, pertenecemos a una familia espiritual. Dijo el apóstol Pedro que somos peregrinos y que somos extranjeros, solamente vamos de paso. Pero al estar en este momento, nosotros creyendo, ejerciendo fe en Jesucristo, nosotros ya tenemos ahora ese derecho de ser llamados hijos de Dios. En el futuro, no, en el presente. En este momento, si tú crees en Jesucristo, entonces tú eres hijo de Dios. Entonces debe cambiar nuestra mentalidad. Nosotros no somos hijos del vecino, nosotros no somos hijos de cualquier persona, sino que ahora somos hijos de Dios. No tenemos que caer en ninguna arrogancia, es decir, no nos vamos a enaltecer y vamos a decir, es que yo soy hijo de Dios y yo tengo privilegios, yo tengo derechos. No, simplemente que en ti está la simiente santa. Y dice la palabra del Señor que nosotros como hijos, ahora nosotros tenemos herencia. Y como hijos también tenemos privilegios, pero también tenemos grandes responsabilidades. Ahora, algo que es muy importante y que nosotros debemos de entender es que también nosotros somos parte de la familia del pueblo de Dios. Es decir, Dios tomó a un pueblo, al pueblo Israel, y los judíos, ¿verdad?, son sus hijos. Nosotros entendemos que por la fe ahora también somos judíos, pero lo somos en el Espíritu. De esta forma nosotros entendemos que ya tenemos esa ciudadanía también como hijos de Dios. Pero es muy importante entender cuando uno comienza a leer la Biblia, cuando uno comienza a leer las Escrituras, uno mira, ¿verdad?, cómo hubo grandes hombres en el pueblo de Dios. Hubo de verdad personas que se levantaron para hacer cosas grandes. Es decir, empieza uno a leer desde el Génesis, empieza uno a leer y a conocer esas historias de hombres que hicieron proezas, que hicieron cosas muy grandes. Tenemos a un Moisés que abrió el mar en dos para que el pueblo pasara, o tenemos a un Josué que conquistó pueblos enteros. Tenemos a Gedeón, que también hizo cosas grandes como un soldado, o David, que conquistó reinos. Tenemos a Salomón, que fue un hombre de mucha sabiduría, y podría pasarme toda la tarde platicándoles acerca de esos grandes hombres que hicieron muchas cosas. Fue Salomón, fue David, fue todos esos grandes héroes de la fe. Sin embargo, ellos son nuestros antepasados espiritualmente. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted y yo tenemos la misma herencia, que usted y yo tenemos la misma sangre, es decir, somos de la misma familia. En el sentido espiritual, Abraham también fue mi tatarabuelo, quiere decir que yo pertenezco a esa familia. Y si usted y yo pertenecemos a esa familia, entonces podemos decir así, somos hijos de buena familia. De esta forma, usted y yo podemos caminar ahora con una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene promesas que son definitivamente para sus hijos, y que si usted y yo comenzamos a buscar y comenzamos, ¿verdad?, a caminar en esa misma fe, en esa misma herencia, entonces nuestra mentalidad debe de cambiar. Yo no soy hijo del vecino, yo no tengo una familia mala, sino que yo tengo una familia buena. ¿Por qué? Porque soy miembro de la familia de Dios. Cuando Jesucristo vino, Él vino a hacer de los dos pueblos uno solo. Él abolió la pared en media, quitó las enemistades, y entonces vinimos a formar una sola raza espiritual. Y cuando nosotros caminamos en esa fe, cuando usted y yo estamos bien cimentados,
podemos hablar abiertamente de que hay una herencia. Y esa herencia es porque dice la palabra de Dios que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y nosotros somos de un linaje real. Es decir, ahora usted puede estar tranquilo, seguro, confiado del Señor. ¿Por qué? Porque tiene usted ahora la herencia. Y lo más importante, siendo hijos de Dios, nosotros ahora tenemos un Padre, tenemos también una casa, tenemos también un futuro y también, lo vuelvo a repetir, tenemos una gran herencia. Antes nosotros estábamos sin esperanza, nosotros estábamos pues definitivamente sin un futuro, pero ahora hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. Dice la palabra del Señor que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y cuando nosotros entendemos cuál es el mensaje de la palabra de Dios, es que Jesucristo vino a rescatar a la humanidad. Y cuando nosotros entendemos que somos rescatados por él, no solamente para qué, para que nosotros estemos ya siendo salvos, no, sino para que nosotros pertenezcamos a una familia real, verdadera. Me estoy acordando de una historia de una persona que de muy pequeño lo sacaron de su casa y él era muy rico, sus padres eran muy ricos y bueno, él estuvo vagando por las calles, pidiendo limosna, él estaba en una situación muy mala. Pero llegó el momento, a sus 10 años, cuando lo rescataron, cuando lo llevaron a su casa, y entonces él recobró todo lo que tenía, una gran casa, tenía sus padres y tenía todo lo que había perdido. Yo creo que así igual nosotros tenemos de verdad una gran bendición al reconocer que ahora somos hijos de Dios. Entonces muchas veces nos llenamos de angustia, de desesperación, de tristeza, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo tenemos a un Padre que nos ama, que nos cuida y que nunca nos va a dejar. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros sabemos que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, entonces no vamos a estar huérfanos. Ni usted ni yo vamos a estar huérfanos, sino que vamos a tener la presencia del Padre en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos la poderosa presencia de Dios en nuestras vidas, caminemos como hijos de Dios, andemos como hijos de Dios y debemos de verdad vivir siempre con esa esperanza, con esa fe, con esa seguridad de que nada nos puede arrebatar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que ahora está con nosotros, un Padre que nos cuida, que nos alimenta. Y bueno, en este momento estoy pensando en muchas cosas porque algunas personas están muy angustiadas, muy preocupadas. Tal vez tú estás pensando, ¿verdad?, que esa situación que se viene, la situación económica. Sin embargo, déjame decirte algo. Tú estás cimentado en una fe, tienes un Padre que ha prometido cuidarte y estar contigo siempre, entonces no tengas temor, no tengas temor. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba en una barca y entonces se desató una tempestad tan grande que pensaban que la barca se iba a hundir. Pero cuando estos discípulos clamaron al Señor, les dijo, no tengan miedo, hombres de poca fe. Ustedes tienen que confiar en Dios en estos momentos, declarar la grandeza de Dios en su vida, porque saben que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una herencia, usted y yo tenemos de verdad una promesa grande de que no estamos en orfandad. Dice la palabra del Señor que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Entonces, con esa misma seguridad, caminemos, con esa misma esperanza, sigamos adelante y no se deje vencer por ninguna cosa adversa. Usted tiene que creer en el Señor, tiene que confiar siempre en su bendita palabra, busque las promesas de bendición que están aquí en la Biblia. Hay más de 5,000 promesas de bendición en la palabra de Dios. Usted puede comenzar a caminar,
usted puede comenzar a estar tranquilo, confiado en el Señor. El día y la hora de nuestra muerte solamente Dios lo sabe. Nosotros estamos esperanzados en un Dios que nos protege, que nos ama y que nos cuida, y que es un Padre amoroso. Si nosotros, dice la palabra del Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos dará el Espíritu a los que se lo pidamos. Entonces Él es un Padre amoroso que no nos va a dar una serpiente, que no nos va a dar piedras. Él nos va a dar de su Espíritu. Él nos va a dar vida. Él nos va a dar esa herencia. Él nos va a dar la salida y Él nos va a dar la paz que tanto necesitamos. Dice la palabra del Señor, miren las aves de los cielos. Miren cómo ellos no trabajan, ni hilan, ni guardan en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Entonces, podríamos hablar más y más acerca de lo que son los padres, pero usted sabe bien que un padre amoroso cuida de sus hijos. Así que usted y yo pertenecemos a una gran familia, a la familia de Dios. Y tenemos un Padre, y ese Padre es Dios, que ha prometido estar con nosotros siempre. Así que sigamos adelante confiando, seguros, serenos, porque nuestro Padre cuidará de nosotros. Muchas gracias por haber llegado al final de este video y quiero pedirle que levante su dedito y dele suscribir, like y compartir a este video, y también no olvide seguirnos por nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Lluvias de Gracia Coahuitlán, y también nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Lluvias de Gracia Coahuitlán, para que de esa forma pues sigamos avanzando. También aquí en la caja de descripción tenemos algunos números telefónicos pues para que usted llame si necesita oración o quiere consejería, pues estamos de verdad muy complacidos en atenderle. Espero que este video sea de gran bendición para sus vidas y no olviden, todos somos lluvias.